debes autoconocerte muy bien para saber guardar energía para el descenso. Y fíjate que particularmente en el Everest, la mayoría de la gente que muere es por dos cosas. Una, por cuestiones ajenas a ti. La otra parte tiene que ver con cansancio extremo. Y eso significa que no se conocieron bien. Una persona fracasa cuando no aprende de sus errores. Si eres inteligente, aprendes de tus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Algo importante de llegar a un 8000 es haber hecho, digamos, expediciones suficientemente largas previas para que tengas capacidad de aguante, de resistencia, porque en el Everest o en un 8000 son casi 2 meses de expedición. La gente tira la toalla en el campo base del Everest porque no se ha acostumbrado a este tipo de experiencia, un lado oscuro en el montañismo, que hay gente que cuando lo intenta por primera vez y tira la toalla ya no vuelve a experimentar nunca más este deporte. Pero por la otra parte, si tú le ves las bondades, los beneficios que tiene, son únicos. Ver esas vistas únicas, espectaculares, cuando estás arriba de las nubes, esa sensación de libertad, es lo que tienes que pagar, ese costo, digamos, para disfrutar. Yo le llamo con una mochila ligera, en la que puedes desapegarte bien y fácil, porque la mayoría de las expediciones implica desapegarte y no tener pendientes para concentrarte en la expedición. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo un gran invitado. Esta vez me acompaña Andrés Pérez. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Carlos, gracias. Aquí un gustazo estar en tu podcast, que lleva ya 3 años. Felicidades por tu iniciativa. Muchas gracias, Andrés. De verdad, siempre es como placentero tener invitado en vivo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Me gusta, me apasiona mucho tu historia. Y pues bueno, antes de arrancar, nada más quiero introducir a la audiencia brevemente quién es Andrés. Andrés es un conferencista de alto impacto. Recientemente ha escalado el Monte Everest con su hijo. Establecieron récord, ¿no? Es como el alpinista más joven en los últimos tiempos. De Latinoamérica, sí, de México, y digamos somos la primera cordada de Latinoamérica en subir juntos padre e hijo al Everest. Ok, buenísimo. Oye, la verdad es que a veces siempre como estas introducciones son complejas. ¿Tú cómo te definirías? Porque, o sea, eres un empresario, pero también eres un alpinista y ahora eres un conferencista. ¿Cómo podríamos definirte en realidad? Bueno, digamos, desde el punto de vista del clásico CV, soy empresario, conferencista y alpinista, y desde el punto de vista real y de lo que yo me defino a mí mismo, soy como una persona que le gusta vivir con intensidad y de manera integral. Es decir, que todas las áreas de la vida, ya sabes, la parte social, deportiva, la económica y demás, todas las 8 áreas clave en las que un ser humano se desenvuelve, hacerla con intensidad, con alegría y de manera balanceada. Así yo me autodefiniría. Ok, ¿y cómo empezó este gusto por el alpinismo? O sea, empezaste muy joven, ¿no? Por ahí vi algunas entrevistas tuyas donde comentas que empezaste desde muy niño. Tu padre tenía ya este gusto por la montaña. Sí, fíjate que tuvimos la fortuna, mis hermanos y yo, de que nuestros papás nos llevaran a la montaña muy frecuentemente, al bosque, al campo. Y mi papá se propuso subir el Popocatépetl con nosotros, así que nos entrenamos de manera muy intensa durante mucho tiempo, casi 1 año y medio, hasta que finalmente a los 10 años subí el Popocatépetl. No hay una bitácora, pero yo creo que he sido la persona más chica en subir este segundo volcán más alto de México. Y después lo dejé porque mis papás se divorciaron y fue hasta los 20 que yo volví a llevar a cabo otra vez actividades de montaña de manera aislada con amigos. A los 30 también fui a algunos países, Perú, Bolivia, y ya hasta que nació mi hijo y le encantó también esta pasión por la montaña, fue que empezamos a practicarla juntos con una gran intensidad y una gran pasión. ¿Para ti qué significa la montaña, Andrés? O sea, ¿cómo lo vives? Pues fíjate que para mí es un estilo de vida increíble, y el escaparte de tu rutina, y sobre todo los que vivimos en megalópolis como la Ciudad de México, pues tiene ese doble impacto de poder aislarte de la civilización, separarte un poco de tus actividades, y entonces convives con la naturaleza,
ves el mundo desde otra perspectiva, con unas vistas espectaculares, convives con la gente con la que vas a otro nivel mucho más profundo y pues también te aireas, digamos que como un reset que te das a ti mismo cuando sales algunas horas o días o semanas o meses, como ya lo he hecho, de la civilización a la montaña. Ok, tenemos diferentes settings, ¿no? Los 14 8000, ¿no? Que le llaman, que son los puntos más altos o las montañas más altas al que aspira todo alpinista, ¿no? De alguna manera, ¿tú cuántos has escalado Solamente el el Everest Everest? hasta ahora, sí. Y bueno, otras más en las dos otras cordilleras más importantes que son los Alpes en Europa y los Andes en América. Entonces, dos montañas nos marcaron mucho. El Matterhorn, que está en Suiza, y que quizás la montaña es la más fotografiada del mundo. Es preciosa, es como una flecha que va saliendo así hacia la estratosfera, y el Alpamayo en Perú, considerada como la más hermosa del planeta, dicho por una encuesta mundial. Entonces, esas que son, digamos, clave en estas dos cordilleras, pues nos marcaron para ir a llevar a cabo esta hazaña al Everest, la más alta del mundo. Oye, también escuchaba este tema del ego. A veces, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives esa parte? Y ya metiéndonos un poco entre el tema de lo que te da el alpinismo y esto que tú has desarrollado toda tu vida en temas de liderazgo, de alto impacto. ¿Cómo se vive el montañismo en temas de liderazgo? Tiene una gran similitud el ser líder de ti mismo, el autoliderazgo con subir montañas, porque es finalmente un reto que te autoestableces generalmente a nivel personal y debes entonces tener una gran disciplina, un compromiso contigo mismo y una gran determinación para sí poder entrenar y hacer cima, pero lo más importante es disfrutar el proceso, porque ciertamente, sobre todo para una gran montaña, hay que entrenar mucho tiempo y con gran intensidad. Entonces, si no disfrutas todo el proceso, puede ser un dolor de cabeza porque la cumbre representa quizá el menos del 3% del tiempo total. A veces estás ahí 20 minutos. Me ha tocado estar en cumbres en donde no se ve nada porque hay un mal clima, o incluso me ha tocado estar en la cima con tormenta eléctrica y tienes que bajarte de inmediato. Entonces, si centras tu felicidad, la celebración en ese instante, no vale la pena. Entonces, el gozar todo el proceso creo que es de lo más relevante. Y cuando lo hago con mi hijo, pues el liderazgo tiene más impacto porque estoy llevando a alguien, digo, ahorita él ya es adulto, ya es una persona que tiene un gran autoliderazgo, pero en mi proceso de formarlo, digamos, como persona, alpinismo, como alpinista, pues fue vital el transmitirle todos estos conceptos que se vive en el mundo empresarial y que son perfectamente trasladables a la vida personal. Fíjate que a mí me gusta mucho este tema del mindset. Yo siempre creo que todo en la vida es un mindset, ¿no? O sea, al final, esto que mencionas de la cumbre, escuché también una entrevista de un alpinista español, creo que se llama Carlos Soria, si no mal recuerdo el apellido. Es un viejito de 80 y pico años. Sí, lo ubico perfecto. Que lo ves y impresionante. Y él justo mencionaba en una charla que pareciera que el objetivo es la cima, ¿no? Y en muchas frases motivacionales nos lo mencionan como tienes que llegar a la cima. Y él decía, es que la cima no es el objetivo es llegar a la cima y llegar al campo de concentración, ¿no? Donde está el campo base. Entonces, o sea, porque después de eso puedes estar 2, 3 segundos, como dices, 20 minutos, y en realidad no tienes que permanecer mucho tiempo ahí, porque todavía vas a la mitad del camino, ¿no? Entonces, este mindset a veces de que a veces como que piensas que ya llegaste ahí y en realidad hay mucho más por prepararte, ¿no? O sea, esa preparación va más allá. Sí, o sea, sabes que debes autoconocerte muy bien para saber guardar energía para el descenso. Y fíjate que particularmente en el Everest, la mayoría de la gente que muere es por dos cosas. Una, por cuestiones ajenas a ti, avalanchas, caídas de sérax, caídas en grietas, piedras y demás. Pero la otra parte tiene que ver con cansancio extremo. Y eso significa que no se conocieron bien y
ahora sí que como un teléfono celular, gastaron el 100% de la batería en el ascenso y no dejaron batería para el descenso, y es cuando ya están hechos una piltrafa y no pueden bajar. Entonces tiene que ver también con una disciplina personal y conocerte para saber en qué momento darte la vuelta, y sobre todo te digo, hacer una planeación muy buena para que tengas energía suficiente para bajar bien, ir súper bien preparado técnicamente y mental y emocionalmente para que bajes, como dices tú, al campo base, que es en donde realmente es la verdadera cumbre, ¿no? Bajar sano y salvo. Claro, y esta idea del fracaso, ¿no? O sea, ¿cómo se vive? ¿Cómo vives el alpinismo? ¿Qué te ha enseñado el alpinismo sobre el fracaso? Pues yo en dos montañas no he podido conseguir la cima. Mi hijo, por cierto, en todas ha hecho cima. Es increíble porque ha aprendido de mí. Como tú sabes, una persona fracasa cuando no aprende de sus errores. Si eres inteligente, aprendes de tus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, yo le he trasladado este concepto a mi hijo y de mis errores él ha aprendido. Y el primer fracaso que tuve fue en Bolivia, y se debió a que me sentía Juan Camaney, una persona súper, pues, con un gran, quizá, ego. Me sentía muy fuerte, muy capaz, y dije, yo no necesito aclimatarme para subir el Huayna Potosí, un 6100 casi. Y entonces, en mi entrenamiento en México, no hice ascensos de montañas altas. Entonces me fui bien fuerte con condición, y allá tampoco hice ninguna montaña de aclimatación previa, y entonces me dio un edema pulmonar porque salí de La Paz, la capital más alta del mundo, por cierto, que está a 3600, y subí a 5800 en menos de 24 horas. O sea, son 2200 metros de desnivel en un día, y si no estás aclimatado y subes tan rápido, pues obviamente te vas a afectar. Y yo, por no llevar a cabo ese proceso de aclimatación que implicaría irte primero a una montaña más leve o subir más lentamente en 2 o 3 días, lo hice de un jalón y obviamente me dio este edema pulmonar, casi muero. Entonces aprendí en ese fracaso que todo en la vida tiene sus tiempos y hay procesos que no puedes acelerarlos, no puedes irte por el acotamiento y tienes que ser paciente. Entonces aprendí que la paciencia en esos procesos en la vida hay que hacerlos así. Y el segundo fracaso que tuve en el Kilimanjaro fue por lo mismo. Ya me había curado, digamos, del edema, ya había hecho otras montañas altas y demás, pero por cuestiones logísticas, cuando llegamos a Tanzania, no fuimos directamente a subir la montaña más alta de África, sino fuimos a la playa primero, y entonces toda la aclimatación la perdí. Estuvimos ahí casi 10 días y luego emprendimos el ascenso, y entonces me pasó lo mismo y dije nunca más. Así que en el Everest hice, obviamente, y en las siguientes montañas, pues una aclimatación como debe ser, lentamente, siguiendo los protocolos. Ahora sí que no salirme del huacal, no irme por el acotamiento, y ya no tuve ningún problema. ¿Cómo es esta parte del aclimatamiento que nos comentas? O sea, ¿cómo funciona esta parte de... Sí, significa la aclimatación en la montaña es que debes, por ejemplo, en el caso del Everest, la montaña mide 8848, y tú debes de ir subiendo poco a poco, y tu cuerpo se debe ir aclimatando a niveles más altos de altura cada vez, pero lentamente. Entonces, típicamente se llama, o hay un dicho en la montaña que es, subes alto y duermes bajo. Entonces, por ejemplo, para llegar al campo base del Everest, sales de 2.800 metros sobre el nivel del mar para llegar a 5.400 metros que está el campo base. Y eso lo haces en 8 días, subiendo cada día quizá 500 metros por día de desnivel. Entonces, así es como te vas acostumbrando lentamente. Es un proceso lento del cuerpo de aclimatarse a la altura. Y una vez que estás ahí en campo base, lo mismo, tienes que subir primero un 6.000 y bajas. Luego subes a campo 3 a 7.000 y bajas. Y ya que estás listo, ahora sí vas hasta la cima. Es decir, lo que no se vale en el alpinismo es subir de un jalón porque te desequilibras y te
te sucede un edema, ¿no? Un mal de montaña importante. Y que aparte son días específicos, ¿no? También las condiciones climáticas, o sea, Sí, para hacer cima en un 8000 se tiene que esperar la ventana, que es este espacio de buen clima, sobre todo poco viento, para que puedas tener oportunidad de hacer cima. Y en las partes bajas, si hay tormenta relativa, dependiendo, digo, el tramo y demás, puedes sí aventártela, pero ya en la parte alta definitivamente tiene que haber una buena ventana de buen clima. ok. También en estos trayectos tan largos, o sea, porque no todas las montes son iguales, ¿no? Hay unas que, o sea, yo he hecho, no sé, el pico ahí en Ajusco, el desierto de los Leones, o sea, cosas muy leves, ¿no? Que vas un día y es distinto, o sea, pero es como ese gusto por estar en la naturaleza. O sea, esta conexión que yo percibo estando en la naturaleza es algo increíble. ¿Qué se siente estar en el Everest? Es algo brutal, fíjate que algo importante de llegar a un 8000 es haber hecho, digamos, expediciones suficientemente largas previas para que tengas capacidad de aguante, de resistencia, porque en el Everest o en un 8000 son casi 2 meses de expedición. Y mucha gente que no ha hecho eso no aguanta el estar ahí en condiciones inhóspitas, porque sí hay que reconocer que si alguien no ha hecho y sale casi de su casa con comodidad de internet, con películas y demás, y te vas, aunque estés muy fuerte y hagas aclimatación a una situación incómoda, con frío, mal dormir, mal comer y demás, pues gente tira la toalla en el campo base del Everest porque no se ha acostumbrado a este tipo de experiencias. Entonces, hacer expediciones previas de menos a más días es clave. Nosotros hicimos varias en Perú, en Ecuador, incluso en los Alpes, que nos permitieron llegar ya, ahora sí que bien curtidos, ¿no? Así que esos 2 meses, en vez de que fueran un fastidio, estando abajo tanto tiempo, a 5400, que es el equivalente a estar arriba en el Popocatépetl, ahí es como si estás en el campo base, como si estuvieras encima del Popocatépetl. Teniendo esta experiencia, puedes sin problema soportar entonces y hasta disfrutar la vida a esa altura, ¿no? Oye, ¿en qué momento se convierte este disfrute en frustración? O sea, justo en estos momentos en donde tu cuerpo está débil, en donde dices, puta, quiero llegar, pero me debo conocer. O sea, ¿cómo has aprendido a manejar eso? ¿Se maneja? Sí, pues lo importante del fracaso que tuve en Bolivia fue justamente ese autoconocimiento. Y fíjate que íbamos con un guía que nunca le había pasado que un cliente tuviera un edema pulmonar. Entonces, los síntomas que yo presentaba, él no los identificó y por lo tanto, cada paso que yo daba hacia la cima, que yo sabía que algo me estaba pasando, es como si tienes un coche y le aceleras y no acelera, no jala con la potencia que tú sabes que tiene. Y así me sentía que yo no tenía potencia, no sé qué me estaba pasando y cada paso que yo daba me estaba afectando, me estaba haciendo harakiri. Entonces, lo importante a la manera de aprendizaje es poder identificar esos momentos en experiencias futuras. Y, y obviamente como fue una experiencia muy fuerte la del Huayna Potosí, pues lo podría identificar muy fácilmente si me volviera a suceder. Lo más importante en una montaña en los Himalayas es el mantenerte sano, porque como son tantos días de expedición y tu cuerpo está a pues, más 37,5, digamos, ciérralo en 38 grados sobre cero, tú estás, cuando haces estas aclimataciones y estás a la intemperie, estás respirando a temperatura promedio de menos 30 grados. Entonces, fíjate, más 38 y respirar aire frío a menos 30 es un contraste durísimo y mucha gente se enferma de las vías respiratorias. Entonces, el juego se llama cómo no eh, enfermarte y tienes que ser muy cuidadoso para ello, ¿no? Eh, y sobre todo tener la mente, digamos, enfocada, bien, digamos, adiestrada a estas situaciones adversas para que
tengas, digamos, la templanza y la inteligencia emocional para poder seguir subiendo hacia la cima. Y también te escuchaba que hablabas sobre la planeación. O sea, tú tienes un plan estratégico previo a llevar a cabo esta expedición. O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo fue que tú planeaste hace cuántos años previo a ese 2023 que decidiste subir el Everest? Sí, fíjate que nosotros decidimos subir el Everest 4 años antes, al bajar de la montaña más alta de Europa Occidental, se llama el Mont Blanc. Lo hicimos en 2 días, ese ascenso y descenso en vez de en 3 días. Entonces nos sentimos muy bien en Francia, es una montaña que está entre Francia e Italia. Y dijimos, vamos a subir el Everest en 2023, es decir, 4 años después de cuando nos lo propusimos. Y entonces establecimos un plan estratégico de 4 años subiendo montañas en varios países con mayor grado de dificultad cada vez. Y paralelamente, pues también nos propusimos desarrollar capacidades físicas y competencias de escalada que no teníamos y eran indispensables para subir el Everest. Entonces fuimos haciendo especie como de checklist de nuestro plan y ya la parte final fue un entrenamiento muy intenso para desarrollar la fuerza y la condición física necesarias para el ascenso ya en el Himalaya. ¿Y cómo se veía ese plan? Bien, fíjate que yo creo que una de mis cualidades es la planeación. O sea, yo sé qué voy a hacer el próximo año en verano y todo lo hago con anticipación. Es como una habilidad que tengo quizá innata. Ves que habemos gente con esa expertise, hay gente más emocional, otros más creativos, más, digamos, con la inteligencia más de analítica y demás. Esa es mi gran expertise. Entonces, eh, para mí ha sido muy fácil el hacer planes estratégicos a nivel empresarial y ahora en la montaña también. Entonces, eso para mí fue muy fácil y mi hijo pues fue aprendiendo y además nos vamos ayudando porque aunque tengas tu plan que representa el 1% del éxito de cualquier proyecto, la disciplina de ejecutarlo es el 99%. Entonces, cuando de alguna forma somos seres humanos y quizá yo tenía flojera o me sentía eh, con alguna debilidad, mi hijo es cuando me decía, vamos, ¿cómo que no quedamos en ir? O al revés, algunos días que él estaba bajoneado, pues yo le metía ahí motivación y entonces el tener un partner, un compañero con quien te conozcas y compartan juntos el propósito, te ayuda mucho a sí ejecutar el plan como Dios manda. Claro, es que esta parte del acompañamiento y también eso, cómo se hace esa sinergia, ¿no? O sea, cuando tú vas a la montaña, pues vas en grupos grandes, ¿no? Gente que no conoces, gente que de repente puede sacar lo peor, ¿no? Por justamente llegar a su objetivo, esta ambición, este deseo de llegar a cumbre. ¿Qué has aprendido de ese proceso? Fíjate que la verdad es que hemos tenido una suerte bestial de que uno, a mi hijo y a mí, nos guste la montaña con la misma pasión y que más o menos tenemos la misma, digamos, capacidad para avanzar más o menos al mismo ritmo, porque ese sería una desventaja. El sí compartes todo, pero uno va muy lento y otro muy rápido y entonces se complicarían las cosas. Entonces, y otro elemento clave en nosotros es que las pocas diferencias que hay las sabemos resolver bien rápido, en paz, ¿no? Bajo un ambiente cordial. Entonces no hay fricciones. Y yo sé que cuando voy con él de expedición no va a haber, digamos, afectaciones de confrontación y por lo tanto toda la energía que tenemos la concentramos en pasárnoslas bien y en cumplir con la ruta en la montaña. Entonces, digamos que el 100% de la energía se optimiza en sí llegar a la cumbre y no se diluye en pleitos interminables, que sí sucede en muchas expediciones abiertas en donde hay gente de diversos países y realidades, no hay una buena sinergia y hay expediciones que truenan por llevarse mal. Ha habido expediciones en campamentos ya 3 o 4, típicamente los 8000 tienen 4 campamentos en donde se pelean arriba y entonces, ¿sabes qué? Pues ahí te vas, pues tú
la tuya, cabrón, pues órale. Entonces yo me bajo la cuerda y tú la tienda de campaña y el otro las estacas y cada quien se lleva lo que aportó y nadie sube y todos para abajo por llevarse mal. Entonces, por supuesto, la cordialidad, el buen ambiente es fundamental en una expedición porque es un Big Brother. Estás, imagínate, sí, claro, 24 por 7 semanas juntos, entonces debe de haber una gran sinergia y espíritu de colaboración en los miembros de una expedición. Sí, no, totalmente, no me imagino. O sea, ¿como cuánta gente va? O sea, la Everest, ¿cómo es esa dinámica? Pues mira, este año se rompió el récord, 20% más que el año pasado. Entonces, en total éramos 478 alpinistas. Fueron los permisos que dio el gobierno de Nepal este año, más los Sherpas y gente de apoyo. Entonces éramos como 1,500 personas en campo base. Por cierto, es increíble porque es como un pueblo que se monta a principios de abril y se desmonta en mayo. Y fuera de estos 2 meses está vacío, o sea, no hay nada. Entonces se monta con carpas y imagínate también proveer todos los suministros de alimentación y equipo para esta gente durante 2 meses. Es una labor logística increíble. De estas 478 personas van tirando la toalla poco a poco, algunos no aguantan, otros se enferman, otros ya no soportan o se rinden. Finalmente suben como 300, pero es un mundo relativamente para lo que es una expedición del Everest, ¿no? ¿Cada persona va con un Sherpa o hay Sherpas compartidos o cómo funciona esa parte? Sí, o sea, tú puedes ir sin ser Sherpa o con 2 o 3 o 4 Sherpas, ¿eh? Entonces, típicamente el promedio ahora es 1.5 Sherpas por persona, es decir, que van 3 Sherpas por cada 2 alpinistas internacionales. ¿Por qué? Porque un tercer Sherpa para 2, es decir, ese Sherpa adicional que lleva un equipo de 2, te ayuda y puede llevar, digamos, algunos objetos para aligerarte el paso y tener más posibilidades de coronar la montaña, ¿no? Para gente que no sepa mucho de los Sherpas, yo no sabía, pero cuéntanos qué son estos personajes. Así es. Sí, los Sherpas son estas personas que han vivido en los Himalayas desde tiempos remotos y por lo tanto sus cuerpos se han aclimatado a tal grado de que como viven a más de 3,000 metros de altura, es como si estuvieran en la playa. Entonces se desenvuelven perfectamente bien y además, como han vivido en la montaña, tienen muy buenas habilidades alpinas y además que cargan lo que quieras, o sea, son muy fuertes. Entonces, hoy por hoy son como los guías de los alpinistas internacionales por estas capacidades únicas que tienen a nivel físico, ¿no? Es impresionante. Yo vi tus videos ahí, sí, te los recomiendo, amigos, en el canal de Andrés, que vas describiendo como de esta aventura, esta travesía que hicieron en el Everest con tu hijo, este momento de enfermedad, ¿no? Que de repente empezaron a sentirse mal y que casi pierdes la posibilidad de hacer la escalada, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo lo viviste ese momento? ¿Qué sentiste? Sí, fíjate que para mí, Carlos, ese fue el momento, digamos, más eh, retador de la expedición porque sabíamos de la posibilidad de que te enfermaras, ya lo traes aquí en tu mente y entonces estás tratando de que cualquier persona que ves toser o estornudar, así con signos de que está enfermo, te alejas o te pones tapabocas. Y ahora hay unos domos donde caben 25 personas, unos domos blancos como unas esferas grandes, y ahora son esos los comedores. Ahí desayunas, comes y cenas con tu grupo de más o menos 25 personas. Entonces, son muy cómodos hoy y además tienen una especie de ventanas de plástico, entonces tienes visibilidad, son relativamente calientitos porque pues, obviamente tapan los vientos helados, pero lo malo es que como estás conviviendo en un ambiente cerrado totalmente, si alguien se enferma, contagia a los demás así. Entonces nosotros cuando bajamos de la primera rotación a campo 3, estábamos muy contentos porque íbamos perfectamente haciendo todo el plan de la expedición. Sin embargo, alguien trajo un virus y nos contagió el 60% de quienes estábamos ahí. Así que dijimos, Chini, no hay para dónde hacerte. Y como estás
a 5,400, que es como el límite que una persona puede estar sin afectarse físicamente. Si sí traes algún malestar, sobre todo de vías respiratorias, tienes que bajar sí o sí, porque se te puede complicar durísimo ahí por estar en un ambiente tan alto. Así que al darnos cuenta que nos afectamos, al día siguiente se empezó a complicar en la noche y todos bajamos a diferentes lugares, mi hijo y yo, a un lugar que se llama Periche, 2 días caminando montaña abajo, 20 kilómetros para curarnos a 4,200. Entonces tuvimos que estar ahí curándonos con antibiótico durante 8 días y haciendo changuitos para que sí pudiéramos recuperarnos a fin de regresar y poder aprovechar la ventana, porque si no lo hacíamos en ese tiempo, se nos iba a ir la oportunidad de seguir adelante. Entonces, afortunadamente, en 8 días nos recuperamos, subimos de regreso 2 días a campo base, descansamos un día y al día siguiente, ¡pum!, salimos hacia la cima, que implicaba 5 días de subida y 2 o 3 de bajada. Pero sí, o sea, a nivel mental, en el microhotel donde estábamos en Periche, que es un caserío de 10 construcciones, estábamos así, puta, tenemos que recuperarnos, vamos a echarle toda la carne al asador, toda la energía positiva para que sí sanáramos adecuadamente. Me imagino que pues sí, ese momento, como dices, estando a unos días de la aventura final y enfermarte, pues es casi, casi la preparación de 4 años. Exacto, y además de una inversión de tiempo y de lana importante, que por cierto, en el entrenamiento final en México de 6 meses, pues tienes que sacrificar muchas cosas que te gustan en deporte, por ejemplo, en mi caso, porque te puedes lastimar y entonces toda la inversión que estás haciendo se va a la basura. Entonces yo, por ejemplo, me gusta jugar pádel, tenis o bici de montaña o squash y otros deportes, y los tienes que dejar de hacer porque si te lastimas un tobillo no es por jugar tenis, se te va al Everest. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en cuidarte, tanto, o sea, sobre todo desde el punto de vista de salud, para llegar así lo mejor posible a la expedición. Pero ahí sabes que pueden suceder estas cosas. Y entonces sí, lo que hicimos en este microhotel en Periche de 8 días fue ni siquiera salir al exterior prácticamente, porque este pueblito está en un corredor de aire que viene desde el Khumbu. El Khumbu es el glaciar más alto del mundo. Entonces viene un aire helado a gran velocidad y pasa por este caserío. Entonces, si sales, te puedes volver a enfermar. Entonces, también estar como en una cárcel 8 días nada más en nuestro cuartito y salir a comer y regresar. Pero pues era lo que teníamos que hacer para curarnos, ¿no? Cuando lo cuentas así, o sea, parece como una experiencia y someter tu cuerpo a situaciones extremas. Y mucha gente pensará, pues qué necesidad, ¿no? Por ahí dicen que el montañismo es el arte de gozar el sufrimiento. Porque la verdad, si lo ves desde una parte de la moneda que sí es real y sí existe, pues puedes decir, oye, ¿qué haces aquí? Es un dolor de cabeza porque pues comes mal, tienes frío, eh, a veces no puedes dormir bien. Es decir, sí hay un lado oscuro en el montañismo, que hay gente que cuando lo intenta por primera vez se lleva, digamos, esas emociones, tiene esa experiencia y tira la toalla, ya no vuelve a experimentar nunca más este deporte. Pero por la otra parte, si tú le ves las bondades, los beneficios que tiene, son únicos, ¿no? Como lo que te platicaba de pues ver esas vistas únicas, espectaculares, cuando estás arriba de las nubes, o esa sensación de libertad y de estar aislado de la civilización de manera temporal es de lo más que a mí me gusta, y gozar a tu gente a otro nivel, estar ahora sí que inmerso en la naturaleza es una sensación única, pero para llegar ahí pues hay que, digamos, tener un sacrificio de alguna forma de la comodidad que te ofrece la civilización moderna. Entonces, eh, es lo que tienes que pagar, ese costo, digamos, para disfrutar estar en la montaña. Y mientras más exigente es la montaña, la ruta, el nevado, la altura, pues más sacrificios tienes que hacer, pero al mismo tiempo el grado de satisfacción que te da, que te lo llevas en el alma,
pues también es mayor, ¿no? Entonces, una montaña chiquita, como por ejemplo ir al Nevado Toluca, pues te llevas mucho, y sacrificas poco, pero pues, un 8,000 igualmente se exponencian en ambas partes, ¿no? Oye, Andrés, y en términos de desapego, o sea, ¿cómo vives el desapego? Para ti, ¿qué es? O sea, mañana podrías irte a una expedición de 8000 y no regresar, ¿no? Sí, yo creo que tienes que tener un espíritu libre, eh, y también vivir, digamos, como yo le llamo, con una mochila ligera en la que puedes desapegarte bien y fácil, porque la mayoría de las expediciones implica, uno, desapegarte y no tener pendientes para concentrarte en la expedición, porque la concentración tiene que ver muchísimo para el éxito en un reto de montaña, y también el ser un buen administrador o empresario o tener una buena gestión para que todos tus pendientes los dejes, digamos, cerrados o los dejes en stand-by y no te estén quitando enfoque allá y tengas total, digamos, vinculación con lo que estás haciendo. Entonces, alguien que no puede dar empowerment a gente para que de alguna forma coordine sus responsabilidades en México, o si no puedes de alguna forma cerrar esos compromisos, difícilmente vas a poder hacer una expedición larga. Entonces, yo creo que sí, tienes que ser muy buen administrador y al mismo tiempo tienes que tener un buen desapego para poder tener tanto tiempo y disfrutar, porque hay gente, y lo viví con un compañero que fue allá, que tenía, después de 4 o 5 semanas, extrañaba a su familia de una forma importantísima y su trabajo y tal, y tiró la toalla. La quinta semana dijo, no puedo más, y se regresó por no desvincularse de su trabajo y familia y lugar de origen, y no poder estar ahí, no poder, digamos, hacer lo que dicta el mindfulness, que es el estar aquí y ahora y vivir, digamos, el presente. Él no estaba viviendo, digamos, otra realidad en su cabeza. Oye, Andrés, ahora que tocas este tema me hace recordar muchas cosas, o sea, porque en realidad es cierto, o sea, hoy está como tan de moda también esto de la montaña, ¿no? Hoy se pone, o sea, en Instagram hay miles de grupos que te llevan a expediciones a la montaña, todo el mundo quiere hacerlo, ya se vuelve como una moda, me pongo como objetivo escalar el Everest, ¿no? Lo pongo en mi bucket list. ¿Qué tan peligroso es esto? O sea, porque realmente a mí cuando yo te escucho hablar y he escuchado estas entrevistas de este señor que te compartí hace un momento, o sea, se nota una pasión, se nota no sé, como un estilo de vida en realidad. O sea, hay algo de fondo que tienes que interiorizar, ¿no? Es esta parte del desapego. O sea, como que hay demasiados aprendizajes en el montañismo y es más allá de una moda. O sea, pero hoy cómo lo ves, o sea, con este boom que se da el año pasado, creo que ha sido el año que más personas han muerto en el Everest, ¿no? Y murieron 18 personas. Es la mayor tragedia en el Everest, fuera de un terremoto que hubo, pero cuando fue el terremoto y hubo una avalancha murieron 22, me parece, pero ni siquiera habían salido a los campos altos, de tal forma que este fue el peor año, el 2023, en ese sentido. Y yo creo que sí, necesitas, además del desapego, ser una persona que le guste el riesgo y la adrenalina pura. Entonces, eso lo vas, digo, ya lo traes en tu ADN y lo vas, digamos, confirmando en la medida en que vas haciendo montañas, pues cada vez más, digamos, complicadas y riesgosas. Por ejemplo, el Matterhorn que subimos, que es, te digo, quizá la montaña más emblemática de los Alpes, es la que más fallecimientos ha tenido en la historia del alpinismo mundial, más de 700, más del doble que en el Everest. Entonces, para nosotros, mi hijo y yo, el hacerla previamente y poder manejar tu mente en esta montaña que tiene 1200 metros de desnivel, es como una piedra así brutal, para que me entiendas y tener una perspectiva. La Torre Mayor o la Torre BBV, para los que están o conocen en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma son los edificios más altos, equivaldría a 1200 metros a poner 6 torres Reforma, o 6 torres BBV, las torres más altas de esa avenida,
Y cuando estás abajo y ves hacia arriba y dices, yo lo tengo que subir y bajar el mismo día, pues es un gran reto y además échale la dificultad de la roca y del estilo al que debes escalarla. Entonces, eh, obviamente no te vas a enfrentar a una montaña de esta naturaleza en un inicio, debes prepararte previamente y ir desarrollando habilidades de montaña de menos a más hasta que te sientas bien, porque si no es un suicidio. Entonces, el Everest lo manejas con mayor facilidad cuando has vivido este tipo de escenarios, y manejar la inteligencia emocional es vital, porque cuando estábamos nosotros en la ventana, en estos 5 días que fue la ventana en específico del 2023 para poder llegar a la cima del Everest, nosotros, como nos enfermamos, salimos en el día quinto, en el último día posible fue cuando nosotros haríamos cima. Entonces, desde abajo nos empezamos a enterar de los muertos que se estaban, pues desgraciadamente, generando de alguna forma, o los fallecimientos que se estaban dando, y algunos eran compañeros con los que habíamos convivido durante 7 semanas. Entonces, el hecho de decir, oye, voy a pasar por la misma ruta, ya se murió Pedrito, Juan, Chuchito, que fueron cuates ahí en el campo base, dices, ah, caray. Entonces, tener la templanza, la inteligencia emocional para poder seguir adelante es fundamental. Y eso, insisto, lo vas desarrollando con más en la experiencia, pero también tienes que tener un ADN de adrenalina que digas, no importa, yo voy por todas las canicas, ¿no? Contabas también de una experiencia que tuve, fue en el Everest, donde tu hijo de regreso, una chica casi, bueno, ya la habían abandonado, ¿no? Sí, fíjate que eso estuvo brutal, porque cuando estaba mi hijo en la cima y bajó y se encontró con una persona a los 20 minutos que estaba balbuceando, ya no tenía oxígeno en su tanque, y lo trataron de ayudar dándole oxígeno así con su mascarilla, pero no respondió, ya estaba en las últimas. Y la verdad, todos sabemos que en la zona de la muerte, que es esta parte última de las montañas altas de más de 8000, no puedes ayudar a nadie porque ya tu cuerpo no da para eso. Y si está ya alguien mal, no hay más que dejarlo, porque si lo quieres ayudar de una forma importante y no vas a poder, pues tú te pones en riesgo, ¿no? Entonces es mejor que muera uno que mueran los dos. Y así sucedió, lo tuvieron que dejar, estaba casi en la cima, insisto. Y tú obviamente asumes ese riesgo cuando haces una montaña de estas, y cuando entras a la zona de la muerte, que es a partir del campo 4, sabes que no puede haber un error porque te vas al más allá de manera inmediata. Entonces, después de esa experiencia, él estaba muy afligido ahí en campo 4, y al día siguiente que emprendimos el descenso, un poquito abajo del campo 4 estaba una chica de la India, igual que el hombre de arriba, en pésimas condiciones, sin oxígeno en su tanque, deshecha, tirada, y ya se estaba despidiendo de su gente querida, estaba dispuesta a morir. Y mi hijo, ante esa experiencia que vivió el día anterior y la necesidad de ayudarla, porque él sabía a 7800 metros que estaba esta chica que sí podía ayudarla, además él estaba muy fuerte, me dijo, papá, tú síguete, tú y tu Sherpa, porque sé que tu dedo se congeló, que es otro tema que podemos platicar, y yo tenía que bajar rápido campo 2 para tratar de salvar mi dedo, pero yo, me dijo, me voy a quedar aquí para evitar que esta mujer muera, la voy a salvar. Y yo no titubeé en dejarlo porque le tengo toda la confianza del mundo, sé de sus capacidades de montaña, así que dijimos, perfecto, nos vemos en campo 2, y se quedó solo con ella y le fue dando oxígeno con su mascarilla poco a poco. Ella se empezó a recuperar, le empezó a hacer eh, sus rapeles para poderla ayudar al descenso, pero ella estaba muy débil y se caía porque no estaba fuerte todavía, así que le cedió su tanque de oxígeno, se lo quitó, se lo puso a ella, y por cierto, el tanque de oxígeno de ella vació, no lo dejó en el suelo para no afectar la cuestión ecológica del Everest, así como buen centennial, y ya ella con el tanque de oxígeno
recobró mayor fuerza y siguieron bajando, hicieron mucho tiempo hasta que llegaron a Campo 2. Y imagínate los miembros de la expedición de la chica de la India que de repente la ven llegar después de 3 horas y ya la daban por muerta. Y al verla se pusieron felices, salieron a recibirla y estaban impresionados. Y ella pues quedó agradecida infinitamente con mi hijo. La vimos en el aeropuerto. Se paró de inmediato y le decía a su gente, este es el que me salvó. Y le llama el milagro mexicano. De hecho, la entrevistaron en la India a nivel nacional y ella le han hecho muchas entrevistas y le agradece profundamente a mi hijo que la haya salvado, porque ayudar a alguien que no conoces, pocos, pero poner en riesgo tu vida por ayudar a alguien que no conoces, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Entonces, la verdad es que mi hijo, pues ahí mis respetos por ese acto de solidaridad y de generosidad. Y ella está, de hecho, tan agradecida que siempre nos dice, vengan a la India, yo conozco al primer ministro, déjenme atenderlos. Está profundamente agradecida por esa labor. Pues es impresionante, ¿no? La verdad es que yo creo que es de las satisfacciones. Seguramente tu hijo es de las cosas más cabronas que debe tener en la mente, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal que hubiera salido mal? Pues bueno, siempre pensamos en qué tal, ¿no? O sea, como todo en la vida, siempre hay como, ¿y qué tal? Y si hubiera, y luego cosas que te arrepientes. Él lo hubiera sufrido al grado de que él muriera, yo lo descarto porque, te digo, lo conozco perfectamente y lo vi entero. O sea, no. Si lo hubiera visto muy débil o dudoso X, eh, no lo hubiera dejado. Además, era adulto, ya tiene 19 años y él tenía que tomar sus decisiones. Pero ciertamente, quizá de repente tenía la duda si ella le iba a librar, porque estaba muy mal. Así que, ¿sabes qué es de lo más importante allí? Cómo él le transmitió confianza y de alguna forma deseos de vivir, porque ella lo vio a mi hijo como un chavo entero, dando todo por ella, y ella como que internamente hizo un cambio de chip y le transmitió confianza, y ella entonces dijo, sí puedo, voy a bajar, porque sintió esa conexión, esa colaboración, ese empuje, y entonces se decidió a vivir. También eso influyó muchísimo. La actitud que él mostró le inyectó vida. Yo creo que son esos aprendizajes también que te deja la montaña, ¿no? ¿Cómo ves la muerte, Andrés? Pues fíjate que a mí me gusta mucho, te digo, todo lo que es adrenalina, es parte de mi naturaleza. Ando en moto, me gusta el buceo, y mientras más, eh, digamos, difícil es la montaña, en este caso, más me atrae, sinceramente. Entonces, yo me gusta vivir intensamente el presente y no le temo a la muerte, pero no pienso en ella. O sea, yo sé y tengo una gran confianza en mí mismo de que yo voy a ser muy longevo, porque mis padres siguen vivos y mi abuela se murió a los 105 años. Entonces, yo sé que voy a seguir a los 90 años andando en moto, voy a seguir todavía a mis 56 años muchas montañas más. De hecho, mi objetivo de octubre es subir el Amadablam, que es una belleza de montaña, quizá la más hermosa de los Himalayas, y el próximo año el K2, que es la más peligrosa del alpinismo mundial, o la más difícil, así se considera, y tengo todavía para rato. Entonces yo sé que no va a pasar nada, porque pues, yo creo que por lo menos hay que vendérsela a sí mismo. Entonces yo creo que voy a seguir con mis andanzas, no va a pasar nada, porque hago las cosas, digamos, planeadamente. Y si voy a la montaña difícil es porque voy perfectamente bien entrenado, técnica, emocional, mentalmente. Si no, no iría. Entonces, y como voy fíjate, otra cosa que creo que nos ha ayudado, o a mí en lo personal, es la humildad con la que te acercas a una montaña, porque mucha gente dice, voy a conquistar la montaña, que no me gusta ese término en general, porque o la voy a dominar o el Everest me la pela. No, o sea, debes ir con mucha humildad, porque siempre la bestia te va a ganar. Entonces tienes que, digamos, permitir a la montaña que colabore junto contigo, que te dé acceso, y luego entonces puedas, gracias a su apertura, poder acceder hasta hasta sus entrañas, ¿no?
Entonces, esa, digamos, humildad, yo la practico proactivamente previo a la montaña. Yo hago Reiki y entonces le pido a la energía del cosmos que me dé fortaleza mental y física y mando energía y hago todo un método para que eso suceda. Le mando también energía a mi hijo y a nuestro guía con quien estemos y a la montaña. En el Reiki puedes tú pedirle, digamos, o a través de la energía del universo, a las cosas ciertos objetivos. Entonces, en este caso, la montaña, yo le pido, digamos, que nos permita acceder a ella, que vamos digamos, a respetarla, que nos permita entrar hasta lo más profundo de ella y que nos permita, digamos, salir de ella en las mismas condiciones. Y en todas me ha funcionado. Espero que así siga siendo, ¿no? Es que al final yo creo que también la vida se trata de contarte una historia, ¿no? Una historia linda. Exactamente. También escuchaba otra alpinista que contaba su historia sobre la depresión, o sea, que le daba depresión post esas expediciones que se aventaba. Ajá. Y a veces es, pues, no sé, o sea, lo han platicado algunos artistas, ¿no? Que después de un concierto súper exitoso, esto que dices, voy a conquistar el Everest y es como mi objetivo de vida, ya lo hice y luego qué, o sea, como el sentido de por qué lo haces, ¿no? Siempre yo creo que el fondo importa mucho. Sí, fíjate que dos cosas. Una, que cuando terminas una gran expedición, terminas muerto y generalmente dices, es la última que hice porque estás, digamos, devastado físicamente, pero pasan 2, 3 días, una semana y dices, the mountain is calling again y te ponen las pilas y empiezas a entrenar para la siguiente, ¿no? Entonces, por una parte es eso. Y la otra tiene que ver con el propósito que tú le ves a esta actividad, que en mi caso era un proyecto de vida, de montaña, de familia, compartido con mi hijo, y que así como un jugador de fútbol, su gran sueño es llegar a un mundial y ganarlo, para nosotros, después de todos estos 4 años de subir varias montañas, era coronar el Everest. Y entonces estaba en nuestra sangre corriendo ese propósito compartido. Entonces yo creo que por eso todas las adversidades que se fueron presentando las íbamos superando, porque estaba en nuestra sangre el sí, coronar el Everest. ¿Solo tienes un hijo? Tengo otro, Diego, de 30 años, tipazo, pero él es un PR nato, él no le gusta la montaña, es, digamos, deportista moderado, pero más bien su fortaleza son las relaciones humanas, lo invitan a todos lados. Yo le digo el hombre bodas, porque tiene bodas cada 15 días por lo menos desde hace varios años y es porque la gente lo quiere. O sea, nadie te invita a una boda de gratis, o sea, tiene que haber un gran cariño y este hombre, o sea, le dice mi novia, oye, tú has ido más bodas en un año que yo, las que fui en toda mi vida, cara. O sea, es increíble este hombre, cómo la lleva bien con toda la gente, pero para efectos de montaña no le gusta. ¿Y cómo ha sido esa conexión? O sea, por ejemplo, en este aspecto ya personal, familiar. Nos respetamos mucho en cuanto a que las actividades que nos gustan, que las hagamos sin que afecte la relación padre-hijo. Y entonces, cuando vivía conmigo, él ya no vive conmigo, vive en Los Ángeles, pero cuando lo hizo durante muchos años, pues nos respetábamos. Entonces, teníamos esa apertura para decir, oye, voy a esta expedición o esta montaña o este fin de semana X, nos vemos el lunes o X y Y, pero con toda esa, digamos, libertad. Y yo sí lo invité muchísimas veces. Solamente finalmente me aceptó una vez para subir el Nevado de Toluca, lo hizo y dijo, nunca más, gracias, me encantó, qué bueno que lo hicimos los tres, porque íbamos los tres, pero esto no es lo mío, ya lo hiperconfirmé. Perfecto, Diego. Bueno, nada más te aviso que sí vamos a decir nosotros, porque sí nos mueve esto del montañismo, ¿no? Y fíjate, quisiera agregar que como papás, Carlos, yo creo que lo mejor que podemos hacer a manera de educar un hijo es, en la medida de lo posible, darle todas las posibilidades que puedan experimentar, en este caso, por ejemplo, en el deporte, para que prueben todo y no nada más una probadita de un día, por ejemplo, que juegue tenis. En un día no va un niñito a saber pegarle y si lo sacas o
no le permite seguir un tiempo suficiente para que realmente pruebe si le gusta o no el tenis, pues va a perder esa oportunidad de realmente probar y quizá ese era su gran actividad deportiva, ¿no? Entonces, en la medida en que como padre le des esas oportunidades de que prueben varias cosas y que lo que elija tu hijo o tu hija le apoyes al 100%, estando viéndolo y en la medida de lo posible, pues financiándolo, pero sobre todo estando ahí con ellos, pues le da al niño muchísima confianza y seguramente se va a desenvolver muy bien en ese deporte. Afortunadamente, por ejemplo, mi hijo grande, Diego, le gustó el fútbol, yo lo iba a ver, lo apoyé, llegó a, creo que, no sé si casi segunda división, hasta que finalmente, digo, no tuvo el nivel como para seguir. Y afortunadamente con mi hijo Andrés, su pasión y la mía coincidieron en la montaña y eso hizo clic y por eso llegamos hasta donde hemos llegado en el Everest, ¿no? Sí, esa parte de ser padre también es complejo, ¿no? Porque a veces uno quiere proyectar todo eso que no hiciste en los hijos. Hay muchas veces los forzas incluso a hacer otras cosas que a lo mejor no es su pasión, pero cómo los vas canalizando a cada uno, ¿no? Qué padre poder encontrar esa conexión con Andrés, pero bueno, en el caso de Diego, pues igual apoyándolo desde otro lugar, ¿no? Pero, ¿cuáles han sido tus aprendizajes en la crianza? O sea, aquí hay mucha gente que nos escucha que son padres y a veces hay como muchas inquietudes al respecto. ¿Qué ha sido lo que más has aprendido en términos de crianza? Pues mira, yo tengo la fortuna de que me llevo muy bien con ellos. La verdad, gente que me conoce me dice, oye, qué suerte tienes que te salieron muy bien tus hijos, pero yo creo que no es que te salgan, tú creas esa cordialidad y ese ambiente de paz, de armonía, con el ejemplo y con, digamos, buena vibra y con a veces, digamos, políticas o con reglas. Entonces, yo afortunadamente viví una vida de gran armonía con ellos porque, digo, viví porque ya no están conmigo los dos. Uno vive, te digo, en Los Ángeles y mi hijo Andrés vive ahora en Europa, está estudiando allá. Pero hasta el año pasado que estábamos juntos, pues una maravilla de ambiente, la verdad, familiar, pero porque así lo creamos. Y entonces yo creo que por una parte, tú como papá, mamá, eres el gran responsable del ambiente que va a prevalecer en la familia. Y para mí es como el ambiente familiar o empresarial, como una jarra de agua que es neutra, no sabe a nada. ¿Y cómo vas a ver después de una expedición de 2 meses, por ejemplo? Pues va a depender de todos los comentarios que tú le vayas virtiendo a esa agua, de tal forma que si son comentarios positivos, agradables, cordiales, de celebración, que tú, digamos, veas lo bonito de las personas y se los hagas saber, pues esa agua va a saber deliciosa. Y por el contrario, tú sabes, le echas mierda al agua y cómo vas a ver. Lo mismo en la familia. Entonces, yo creo que me he encargado, y quizá parte es mi ADN y parte sí lo hago estratégicamente, de estar virtiendo comentarios que agreguen valor al ambiente familiar y por eso creo que nos ha ido muy bien en ese sentido. Y un segundo componente que yo siempre recomiendo es dar la libertad total, dar como un buen empoderamiento a los hijos para que ellos elijan la mayor parte de su destino. Entonces, hay papás y mamás hipercontroladores que yo digo, yo mando y deja de hacer, yo nunca castigaba. O sea, yo era desde chavitos, no sé, 15, 16, 17, yo decía, oye, ¿vas a regresar o no a la casa a dormir? Si no regresas, nada más avísame, no hay fijón. Y esa libertad que les di tan chavos en relación con la libertad o poca libertad que les daban los padres de sus amigos, hizo que se sintieran con una gran confianza y que no tuvieran esa sensación de reventarse y de alocarse porque por primera vez podían hacerlo a los X años, a los 17, o hoy están mis papás, entonces vamos a echar la casa por la ventana. Entonces, como siempre tuvieron esa confianza y esa libertad, siempre digamos, digo, obviamente echaron sus borracheras y locuras como cualquiera, pero fue esporádico y siempre creo que se han actuado por el camino del bien, dada la libertad y confianza que han tenido en la casa.
Oye, Andrés, también aprovechando, hace rato mencionabas esto, ¿no? Que tu hijo es centennial. eh, y realmente ha cambiado mucho el modelo de crianza, ¿no? O sea, cuando tú lo extrapolas a esa crianza que tú tuviste, o sea, esa relación que tenías con tus padres, ¿qué diferencias son lo que más notas de esta época? ¿Cómo lo has evolucionado también en tu negocio? O sea, has visto bastantes cambios, ¿no? Sí, mira, yo tuve la fortuna de que mi papá fue un muy buen formador. A cada, digamos, vivencia que teníamos, le sacaba el aprendizaje y nos lo decía. Y la mayoría de, digamos, los aprendizajes que yo tuve fue a través del deporte. Entonces, por ejemplo, si vas a subir a la Jusco y bajar, o vamos a ir hoy a caminar al desierto de los Leones hasta el Cerro San Miguel, que es el más alto, y bajar. Hay gente que pues, oye familia, vamos, subes y bajas, y ahí quedó. Pero si le metes el aprendizaje y lo vives y lo comentas allí, tiene otro impacto en tu vida. Entonces, oye familia, vamos a ir al Cerro San Miguel, vamos a disfrutar la naturaleza. Lo importante es que convivamos y que también lleguemos, que es nuestro gran objetivo, al Cerro San Miguel, que disfrutemos y cuando lleguemos vamos a de alguna forma celebrar con unas buenas quecas allá abajo. Entonces vas, lo haces y entonces el significado fue contundente. Entonces creo que tuve esa formación y es lo que yo he aplicado en mi vida. Entonces a mí en la empresa me ha ido muy bien porque he manejado esa lógica y también quizá porque a lo mejor tengo una cualidad para desenvolverme bien con las diferentes generaciones, pero sí creo que al centennial y al millennial, que mi hijo grande es millennial, tiene 30, pues les gusta más lo inmediato, ya sabes. Creo que, fíjate que nos han invitado mucho a dar pláticas a escuelas y me dicen todos los padres y maestros cuando voy previamente y les digo, ¿qué es lo que quieres que transmita? Y me dicen casi el 90% de ellos, el gran problema que tenemos con nuestros hijos en caso de padres o de los alumnos en caso de maestros es que viven en el celular, no tienen objetivos de largo plazo, eh, no se esfuerzan por algo que realmente les apasione, están así como abotagados en el sofá, echados, perdiendo su vida en el teléfono. Entonces, me dicen, despiértamelos, por favor, haz que se estimulen para que piensen en grande y actúen en grande, ¿no? Entonces, ese creo que es el gran problema en la sociedad. Afortunadamente, con mis hijos no he tenido ese problema, pero porque los he educado, te digo, con estos principios que de alguna forma mi padre me inculcó, pero sí veo en hijos de amigos y de gente muy cercana, así en general, a una juventud, por no etiquetar en generaciones, pues muy, digamos, desorientada, en muchos casos desconectado de sus padres por tantos divorcios que ha habido y poca presencia de los padres en las casas, así que como medio perdidos y sobre todo sin aspiraciones importantes y siento, sí, en general, que su vida se les está yendo a las manos, perdiéndose en la vida digital, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo a los padres en ese sentido es, y yo diría, lo que no hay que hacer es decirles a los hijos, hagan, establezcanse grandes objetivos, hagan ejercicio, muévanse, hay que hacerlo con ellos. Entonces, a ver, maestros, vamos a poner las pilas para leer un libro o para cocinar todos o vamos a la montaña, pero hacerlo con ellos. Claro, si lo quieres hacer ya que están grandes, se te fueron y ya no forjaste esos principios y valores. Entonces, si desde pequeños lo haces junto con ellos, entonces ya todo va a ser mucho más fácil. En estas conferencias que tú das, cuéntanos de qué son, sobre qué hablas. Ya nos diste un pincelazo de estos temas que hoy estás abordando, pero ¿qué es esto de alto impacto? Para ti, ¿qué es el alto impacto también? Hablo mucho del alto desempeño o de la mentalidad ganadora, que justamente creo que son elementos del mindset, como tú le llamas, que debes de formar en la gente para que uno piensen y actúen en grande y puedan a través de planes y con gran disciplina
cristalizar sus grandes metas. Entonces, abordo una serie de temas o principios que se dan en esta tónica de alto desempeño para que las personas y las organizaciones pues tengan un desempeño superior. Y bueno, y tratando de redondear y dejarnos un aprendizaje de todo esto, ¿cuáles son danos unos tips básicos? Uno es, digamos, creer que sí puedes. Si me dices, oye, ¿cuál es el elemento más importante para subir el Everest? Es creer que sí puedes, porque a partir de esa seguridad en ti mismo que te das, vas a ir superando todas las adversidades, no importante lo importante o lo, eh, digamos, sustancial que sean estas adversidades, las vas a superar todas porque sabes que puedes, ¿no? Otro elemento importante es la capacidad de resistencia, porque en numerosas ocasiones en una gran montaña tu cuerpo te dice ya no puedo, quieres tirar la toalla y solamente cuando mentes tu mente con ese gran propósito es cuando sacas, digamos, el turbo y sigues avanzando. Entonces, esa capacidad de resistencia es trasladable a cualquier actividad. Por ejemplo, un vendedor que está prospectando en telemarketing y dice voy a prospectar hoy a 50 personas, por decirte algo, y va en la 30, pues lo más probable es que tire la toalla. Pero si tú de alguna forma le dices, oye, eh, tu margen de bateo es del 80%, eso significa que de 10, 8 te mantean y 2 te van a aceptar y los vas a convertir en clientes. Entonces, en vez de rendirte o venirte para abajo en la llamada 7 que te batearon, ponte alegre porque sabes que ya está a punto de llegar el bueno. Entonces hay que manejarte de alguna forma para que tu capacidad de resistencia esté alineada a tu objetivo y te permita entonces manejar tus emociones y tu resiliencia de tal forma que digas, voy a seguir avanzando y cómo no, porque tengo esa capacidad de resistencia, porque sé que ya estoy a punto de concretar esa venta, ¿no? Y así en general en la vida. Entonces, otro elemento es la capacidad de resistencia. Un elemento clave es ser positivo. Y fíjate, Carlos, en la vida te cuesta la misma energía ser positivo que negativo. Sin embargo, el positivo en cada oportunidad, en cada situación y contexto ve una oportunidad, mientras que el negativo ve un problema. Entonces, y además la gente le encanta, ama estar con gente positiva porque en ella ve oportunidades de crecimiento, desarrollo. Entonces, a todas luces conviene ser siempre positivo, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y además, algo muy importante es que el líder siempre emplea mucho más calificativos, 5 veces más calificativos positivos que negativos. Y eso velo tú en cualquier líder que te guste, en YouTube o en cualquier podcast o X, y ve cómo emplea calificativos positivos y entonces te jala porque te está, digamos, anticipando un escenario positivo y la gente quiere estar ahí, quiere crecer y entonces tienes mucho más conexión y la posibilidad de jalar gente y sumar hacia alguna causa, ¿no? Entonces, te estoy dando 3 elementos, hay muchos más, pero todos en mis conferencias los voy alineando a experiencias de montañas reales que hemos vivido y además están soportados por videos o fotografías reales que tienen que ver con estos temas, de tal forma que el concepto no te llega a la mente, sino te llega al corazón. Es lo que me gusta en mis conferencias, transformar a las personas para que no te llegue, insisto, el concepto, digamos, abstracto, sino que lo vivas y llegue a tu alma, ¿no? Oh, está buenísimo. Oye, de todo este tiempo, de toda tu vida laboral y ya contrastándolo con la montaña, creo que el Everest ha sido pues una gran experiencia, ¿no? O sea, justo yo creo que has venido a reafirmar todos estos conceptos que has ido desarrollando y que te crean ese mindset. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje de esa expedición? Sí, antes de responderte, fíjate que un amigo subió y me reuní con él y dije, oye, ¿cómo ves el Everest realmente? Me dijo, es la peor experiencia que he tenido en mi vida, no lo hagas. ¿Por qué?
yo sufrí, lloré, me dijo, lloré del dolor del cuerpo, del frío, ya no soportaba más y nada más no tiré la toalla porque era un compromiso personal, pero es el peor sufrimiento que he tenido en mi vida, no lo volvería a hacer. Y con todo este aprendizaje que te digo de ser positivo, de prepararte, de tener capacidad de resistencia, de ver ahora sí que lo bonito o el buen lado de la moneda y demás, el mismo contexto, el mismo escenario, yo lo vi de manera positiva y digo, fue la mejor experiencia de mi vida. Sí, hazlo, ¿no? Entonces depende qué historia te quieras contar de las cosas. Pero si me tuviera que quedar con una cosa, sería que una vez hecho el Everest, que para otros puede ser su gran montaña, no sé, un doctorado o estudiar 3 idiomas y saberlos, qué sé yo, es tener la confianza total de que lo que me proponga lo voy a lograr. Ese es el mayor aprendizaje que me dio el Everest. Es el primero de 14. Sí, yo no pretendo subir los 14. A mí me gustan las montañas por su belleza. Entonces voy a subir el K2 porque es muy hermoso y ahora el Lama de Ablam y quiero después ir al Chopical, que uno que está en Perú y demás. Pero los que me proponga, sé que los voy a subir porque mi mindset está, digamos, tiene una mentalidad ganadora y como hago todo el entrenamiento y toda una planeación para que sí se den las cosas, sé que lo voy a lograr sí o sí. Claro, esto que mencionas es muy importante, ¿no? Porque de repente a veces hacemos las cosas y esa planeación, o sea, estoy en ese lugar y porque a veces dicen que la suerte existe, ¿no? Pero la suerte no llega de la noche a la mañana. O sea, todo hay miles de horas detrás de preparación, ejercicio físico, alimentación, pensamiento, etcétera. O sea, para llegar ahí en una condición óptima, ¿no? Al final del día no es como de vamos al Everest mañana y ya, ¿no? O sea, creo que también eso a veces no se ve mucho. Y de nuevo, yo creo que esa es la parte del mindset que de repente tenemos que ir desarrollando, ¿no? Sí, yo creo que la suerte llega para las personas que están preparadas para aprovechar la oportunidad. Y en el caso de la montaña, pues tú vas por ellas, no se dan así las oportunidades. De hecho, conseguir patrocinadores, por ejemplo, es todo un viacrucis y realmente poder hacer una expedición es como hacer una tesis en la universidad, es muy complicado. No, deja el entrenamiento, la parte logística de financiamiento, de conexiones, dejar todo bien en México para que te puedas ir tranquilo. O sea, la verdad es, digamos, un monumento al esfuerzo que lo buscas tú, nada de suerte. O sea, tú creas tus oportunidades y las logras si es que tienes esa disciplina y convicción para lograrlo, ¿no? Oye, Andrés, de verdad que qué padre es platicar contigo. Creo que nos fuéramos a seguir, pero bueno, también quiero ser respetuoso de tu tiempo. Antes de que nos despidamos, o sea, algo que quisieras decirnos a la audiencia de Hablando Sin Filtro, algo que no te pregunté y que creas que es importante que la audiencia conozca. Pues yo quisiera invitar a todos a que cada uno, según sus intereses, sí tenga una gran montaña por subir y para que realmente sea un reto importante, tiene que implicar necesariamente el que debas de desarrollar nuevas competencias que hoy no tienes para poder lograr tu gran sueño. Porque si con lo que hoy sabes, en conocimientos, experiencia, lo puedes lograr, quizá no es realmente retadora esa montaña. Entonces, uno, que te pongas una gran meta. Dos, que emplees tus fortalezas, porque hoy es tan competido, el entorno es tan incierto y cambiante que solamente identificando tus fortalezas y desarrollándolas para volverte un experto puedes ser competitivo. Y tres, que establezcas un plan estratégico para lograrlo, pero que si no estás disfrutando el camino, si no estás disfrutando todo el proceso para concretar tu gran objetivo, tu gran sueño, vale la pena hacer un alto en el camino y cambiar de montaña. Entonces, pero si todo se da en el sentido de que estableces un gran objetivo, una gran montaña, haces tu plan estratégico y la disfrutas, pues entonces creo que vale la pena vivir. Pues muy bien, Andrés, de verdad, muchas gracias por todo esto que nos compartes. Ya nos contaste la historia del dedo, de que se te congeló. Por ahí te vieron unas entrevistas también
¿Qué pasó? ¿Cómo? Fíjate que hablando de errores, tuve, digamos, 3 errores por los que se me congeló un dedo. Y te lo platico primero el hecho. En campo 4, al bajar de la cima sur, me quito el calcetín y veo que está congelado mi dedo, y no lo sientes, y además se ve ya se empieza a oscurecer, está hinchado, pero ya lo he visto en fotos, videos, y dije, ah, caray, pero ¿por qué se me congeló? Porque cometí, digamos, 2, 3 errores. El primero es que cuando llegas a un campamento, tú vas sudando todo tu underwear, o sea, tu ropa que va pegada al cuerpo, incluyendo los calcetines. Entonces tienes que, cuando llegas al siguiente campamento, rápidamente es lo primero que tienes que hacer, quitarte esa ropa mojada y ponerte una seca que llevas, porque si no lo haces, se enfría rápidamente y entonces se vuelve como hielo prácticamente y te enfermas o te sucede lo que a mí, que te puedes congelar. Entonces cuando llegamos al campo 4, éramos 5 en una tienda de 2, porque estaba el campo lleno, que son 100 tiendas allá en el campo 4, y tuvimos que meternos 5 adultos con su tanque, cada uno y su mochila, en una tienda de 2 así, y como nos apretamos, no había espacio para moverte, dije, bueno, ya, no quiero que me pase nada, no me voy a quitar los calcetines. Primer error. Entonces se empezó a humedecer y enfriar rápido. Segundo error, que como estábamos los 5, en una tienda tenía la puerta interna, porque tiene 2 puertas, digamos, la tienda de campaña abierta, y yo estaba hasta el lado izquierdo con mi pie, mis 2 botas así casi expuestas al intemperie, y le pegaba entonces un poco el aire, pero como estás ahí con todos medio calentito, no sientes o no sentía yo ese frío, y entonces este calcetín mojado con el frío de menos 35 grados que había ella, pues doble. Y 3, que cuando subí a la cima, en vez de llevar 2 medios litros de agua aquí en el pecho, más el que llevaba, no, solo llevé 1, porque tuvimos un problema logístico con el otro. Entonces tenía poca agua, y cuando quisimos abrir el termo que venía en la mochila, estaba totalmente congelado y no pudimos abrir. Entonces no me hidraté bien, y la deshidratación trae bronca de que propicia las congelaciones. Entonces, esos 3 errores hicieron que se me congelara el dedo, y afortunadamente, después de que llegué a México y que los doctores me dijeron que se me iba a caer porque ya estaba, digamos, sin vida el dedo y que me lo iban a amputar, gracias al mindset, te juro que el mindset positivo y de el Reiki, de mandar la energía positiva, y de todo lo que hice, de ir a una cámara hiperbárica, de hacer ejercicio, todas las contraindicaciones que hice de lo que me habían dicho los doctores, me ayudaron a que se salvara, y hoy está casi perfecto el dedo. Entonces, conclusión, lo salvé gracias a, yo creo que la mentalidad positiva que le inyecté, y a ciertas, digamos, acciones que hice que iban en contra de lo que establecen los grandes doctores que dominan la materia, ¿no? Amigos, saben que me gusta el chisme, ¿no? Todos podíamos ir sin esta. Pues muy bien, Andrés. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? La gente que quiera seguirte, ¿dónde pueden ver tus videos? Sí, Carlos, pues estamos en APM2 Everest en Instagram y Facebook. A de Andrés P. de Pérez, M de Martínez, 2, porque ahí está mi hijo Everest, APM2 Everest. Y en YouTube estamos como igual, ¿verdad? Sí, APM2 Everest. Perfecto, amigo. Muy bien, Andrés. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. No me resta más que despedirte con un gran aplauso. Desde acá. No, un placer. Gracias por invitarme al programa. Te felicito, una gran iniciativa. Vi algunos videos que ya has hecho. Me encanta porque tienes una gran variedad de especialidades, digamos, que se comparten. Entonces creo que el usuario aprende, digamos, de muchas disciplinas, ¿no? Felicidades y qué bueno que me invitaste. Muchas gracias. No, muchas gracias. De verdad que creo que justo este es el objetivo. Yo creo que de este espacio es, como te decía, es cuestionarnos las cosas que hacemos. Yo creo que mucho para mí es este tema del mindset, de cómo interpretamos nuestra historia, ¿no? De cómo nos contamos las cosas. De a veces nosotros mismos nos limitamos
Y creo que escuchar este tipo de historias me encanta porque al final te hacen ver perspectivas distintas, ¿no? Que están a lo mejor fuera de tu alcance y me gusta explorar. O sea, para mí soy un curioso de la vida, así es que, pues bueno, lo comparto. Sale, Carlos. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Amigos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Vale, chao. Chao. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Sale, Carlos. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Amigos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Vale, chao.